Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la perspectiva de género es una herramienta, digamos, de trabajo que además, de acuerdo con jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el carácter obligatorio para todos los juzgadores del país. Es decir, es un criterio que obliga a todos los jueces, tanto locales como federales, y en cualquier tipo de procedimiento o de proceso en el que se puedan identificar a través de esta herramienta de trabajo, que es la perspectiva de género, situaciones de desventaja, de desigualdad, de discriminación, de violencia, en un contexto en el que, como sabemos, históricamente la mujer se ha encontrado en una situación de desventaja frente al hombre, por decirlo, digamos, en términos generales. Ya sabemos que los estereotipos de género, que los roles de género asignados y aceptados socialmente afectan a veces también a los propios hombres, pero lo cierto es que finalmente, históricamente, las mujeres somos quienes hemos padecido, digamos, desventajas en los aspectos no solamente familiares, económicos, personales, profesionales, etcétera. Evidentemente, y quiero sí ser muy precisa, que yo me refiero a la materia penal, que es la materia en la que yo me he desempeñado profesionalmente como juzgadora. Evidentemente que estas desventajas sociales, económicas, políticas, etcétera, se reflejan también en los casos penales, se reflejan también en los procesos penales, en donde para los juzgadores y las juzgadoras es una obligación identificar cuando aparentemente un caso que se está juzgando desde una perspectiva objetiva e igualitaria, en realidad, si no es visto con perspectiva de género, se invisibiliza esta situación de desventaja, de abuso de poder, etcétera. Y además, en materia penal, la perspectiva de género aplica no solamente para apreciar y valorar la situación de las víctimas de los delitos, cuando son mujeres, sino también la situación de las personas acusadas de un delito cuando son mujeres. En ambos casos hay estereotipos, hay roles de género que terminan afectando y que aparentemente esta manera de aplicar el derecho de forma neutral, aparentemente objetiva, en realidad lo único que hace es invisibilizar estos abusos subyacentes en muchos de los casos que tenemos bajo nuestra consideración. Es cierto también que no en todos los casos, por el solo hecho de que haya una mujer involucrada, una niña involucrada, va a haber un tema, digamos, de desigualdad. Quiero decir que en la mayoría sí, pero no en todos. Y justamente la perspectiva de género nos permite identificar bajo qué factores sí o no estamos obligados a juzgar bajo estos parámetros. Y vamos a poner, por ejemplo, las cosas muy sencillas. En los casos de delitos contra la salud, cuando las mujeres son acusadas por introducción de droga, por transporte de droga, normalmente son mujeres que reciben una paga mínima por realizar esas tareas, que además son sometidas u obligadas por varones de su entorno. Sucede también en muchas ocasiones, no quiero decir en todas, y en esto siempre me gusta ser muy clara, sucede mucho también o sucede en ocasiones en los casos de secuestro, en donde a las mujeres se les asignan labores de cuidado de la víctima que tienen que ver con aseo, con proporcionar alimentos. Evidentemente, a veces ellas son la esposa, la concubina, la hija, hasta la mamá de quien es el líder de la banda y quien instrumenta todo el operativo para privar de la libertad de una persona. Esas mujeres normalmente no reciben un solo beneficio económico, pero se ven involucradas en la comisión del delito y son juzgadas con la misma severidad y les son impuestas las mismas penas que a quienes sí obtienen un beneficio económico y quienes tienen, al final de cuentas, el dominio sobre la decisión y la ejecución del delito. Esto cuando la mujer es acusada. Y cuando la mujer es víctima del delito, pues vaya, tenemos los temas, digamos, tenemos muy sensibles en este momento. Acaba de pasar el 25 de noviembre, que es un día en donde se conmemora o se trabaja para erradicar la violencia contra la mujer, y justamente hablamos de feminicidios, y hablamos de desapariciones, y hablamos de delitos sexuales, y en todos estos casos
la mayoría de las veces hay una mujer o una niña que es víctima de todos estos de hechos así. Entonces, aquí la perspectiva de género precisamente también ha permitido generar criterios en donde el dicho de la víctima de un delito sexual tiene un carácter preponderante porque hay un contexto de su relato que es coherente, que además tiene una corroboración con algunos otros elementos, pero que además que debe considerarse en principio verosímil. Y en principio es verosímil, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad que violenta a la mujer, en una sociedad en donde los hombres históricamente han abusado de las mujeres, y esto permite en principio y obliga a creer en una denuncia de este tipo. A partir de ahí se debe generar desde luego una investigación técnica y debe haber buenos elementos para probar un hecho, pero partiendo de la base que las víctimas deben tener credibilidad, justamente conociendo este contexto de violencia que padecen en el transporte público, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Y quisiera finalmente decir que aunque nuestro modelo de proceso penal, acusatorio y oral, digamos, los jueces tienen facultades muy acotadas en materia probatoria, en el sentido de que si bien están facultados desde luego para admitir prueba, para excluir prueba y desde luego para valorar la prueba, no tienen una sola facultad para decretar pruebas de oficio. Es decir, en nuestro sistema, a los jueces les está vedado digamos, tomar parte para decretar alguna prueba que consideres necesaria, por ejemplo, para demostrar una cuestión de discriminación, de vulnerabilidad de aviso por razones de género. Sin embargo, a pesar de que esas son las reglas procesales, digamos, la ley así está, lo cierto es que la jurisprudencia obliga a todos los juzgadores, y la jurisprudencia sí dice que los juzgadores tenemos la obligación de cuando tomemos conocimiento de un caso que, digamos, por lo menos sospechemos que debe juzgarse con perspectiva de género, tenemos la obligación de ordenar prueba para evidenciar esas situaciones de abuso, desventaja, etcétera, etcétera. Es, digamos, probablemente ya excederme en este momento, explicar en qué momento procesal me parece que pudiera ejercerse esta facultad, y cumplirse con esta obligación que impone la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero simplemente a grandes rasgos diría que me parece que siempre y cuando se ejerce esta facultad antes del juicio oral, creo que tenemos la posibilidad de permitir este tipo de intervención por parte del juez, solo para evidenciar la situación concreta de desventaja, de abuso, de vulnerabilidad, etcétera, en que se encuentra la mujer, ya sea como víctima o como acusada en la comisión del delito, para que el tribunal de enjuiciamiento justamente pueda tener el desahogo de esa prueba y valorarla y ya llegar a la conclusión que considere correcta. Suprema Corte, el poder de la justicia.